Hoy en día se consiguen en el mercado medidores de estrés térmico o el método WGT con esta configuración en donde solamente traen este que es el sensor de radiación y aquí trae un sensor de temperatura seca más el velómetro, la veleta que mide la velocidad de viento. La pregunta es, ¿por qué si solamente trae dos sensores de temperatura puede calcular el WGT que como sabemos necesita la temperatura húmeda? Entonces la respuesta está básicamente en la carta ciclométrica que relaciona pues las temperaturas como lo vamos a ver a continuación. Esta es una carta ciclométrica típica. En este eje de acá está marcada la temperatura seca que los equipos pues traen ese sensor. Estas líneas que caen de esta manera es la humedad relativa. Los equipos también miden humedad relativa. Entonces, por ejemplo, si yo solamente tengo esa temperatura seca que es aproximadamente de 23 grados centígrados y tengo la humedad relativa que vamos a suponer que son 50% humedad, simplemente cruzo la temperatura seca que es esta con 50 grados de 50% humedad y lo que hago es que proyecto hacia acá el valor y este valor siempre será la temperatura húmeda. Aquí, por lo tanto, ya obtengo la temperatura húmeda con datos solamente de temperatura seca y la humedad relativa. Entonces, estos equipos, eh, digamos que ya calculan este principio o tienen en cuenta este principio para determinar la temperatura húmeda y por eso ya no traen este tipo de sensores. Pero también podemos hacer que el chat GPT nos haga este cálculo. Entonces lo que hice fue ingresar esos dos datos al chat GPT. Supuse que tengo 23 grados de temperatura seca y que la humedad es del 50%. Según ChatGPT, esto correspondería a 7.46 grados centígrados como temperatura húmeda. Entonces veamos esto en la carta ciclométrica. Entonces tenemos aproximadamente 23, subo acá hasta la mitad, esta línea es de 60% humedad, esta es la línea de 40% humedad. Llego a este punto y me proyecto hacia esta parte de acá. Entonces aproximadamente está justo antes de 9 grados. Por lo tanto, es acertado lo que me dice ChatGPT, que sería con 23 y 50% aproximadamente, sería 7 punto y pico grados de temperatura como temperatura húmeda. Este es el principio que utilizan los equipos ya hoy en día de estrés térmico mucho más compactos que no miden o no tienen un sensor ya directamente de temperatura húmeda.